Entonces, la evaluación de tierras es un tema que nos quedó colgado de cartografía de suelos, ¿sí? Que van a ver que aparece algunas de estas definiciones cuando ustedes trabajen con los mapas de suelo, con cualquiera de las dos, con el anterior INTA o con el visor GeoINTA, ¿sí? Entonces, la evaluación de tierras es un proceso de determinación y predicción del comportamiento de la tierra usada para un fin específico. Es una herramienta que es necesaria en la planificación. Y recordemos que la planificación, cada área va a ser usada, debería ser usada, con el máximo beneficio, pero sin regalar los recursos. El objetivo de la evaluación de tierras es finalmente ordenar el territorio en función de las potencialidades o las limitaciones, asignar y dividir las tierras, ¿sí? Ordenar las tierras por limitaciones y potencialidades, ¿no? Además del análisis del medio físico, también habría que hacer estudios socioeconómicos, ¿no? Para valorar la rentabilidad y varias cosas. La evaluación de tierras entonces permite predecir el comportamiento físico y económico que va a tener la tierra con un uso actual o un uso potencial. Bueno, dentro de los métodos de evaluación de tierra tenemos métodos cualitativos, métodos paramétricos y métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos dan cualidades de las tierras, ¿sí? Los métodos paramétricos tienen en cuenta muchos parámetros, son multiplicativos y son semicualitativos, semicuantitativos. En realidad, semicuantitativos. Los métodos de evaluación cuantitativa, bueno, permiten ya asignar valores, ¿sí? Cuantifica. La evaluación cualitativa, dentro de la evaluación cualitativa tenemos la clasificación de tierras por capacidad de uso, el esquema de evaluación de tierra de FAO, la clasificación de tierras para uso con riego, los sistemas de riego de tierras de Australia y la ponderación potencial de suelos. Nosotros vamos a ver la capacidad de uso que está en todos los mapas de suelo y además el esquema de evaluación de tierras. Para arrancar con capacidad de uso, también llamado Land Capability, fue desarrollado en Estados Unidos en los años 50 por el Servicio de Conservación de Suelos, USDA. Es una metodología muy difundida y adaptado a las condiciones locales, principalmente con fines agrícolas. ¿Cómo está estructurada esta metodología? Bueno, tenemos una clase, una subclase. Las subclases están agrupadas porque presentan los mismos problemas y unidades de capacidad. Los suelos, dentro de las clases tenemos suelos arables y suelos no arables. Los suelos arables incluyen las clases de 1 a 4 y ahí están agrupados los suelos en virtud de limitaciones, ¿sí? Para una producción continuada y de cultivos de labranza, ¿sí? Algo que no dije antes, la capacidad de uso en general tiene en cuenta las limitaciones, ¿sí? Y no tiene en cuenta factores económicos y sociales. Entonces, en este caso, los suelos arables son las limitaciones para una producción continuada de cultivos bajo labranza. Y las clases van de 1 al 4. En los suelos no arables no son aptos para producir cultivos bajo labranza de forma sostenida, ¿sí? Y sino que están agrupados de acuerdo a potencialidades y limitaciones para la producción de una vegetación permanente, una pastura, un pastizal, ¿sí? Y en este caso tenemos las clases de 5 a 8. Acá en el cuadrito vemos cómo sería. Entonces tenemos arables y no arables. Arables el primer grupo y no arables el segundo y el tercer grupo. Dentro de las arables tenemos la clase 1, 2, 3 y 4. Y dentro de los no arables tenemos la clase 5, 6, 7 y 8. A su vez, cada clase puede ir acompañada de una subclase. La subclase se pone como una letra en minúscula que acompaña a la clase. En general, la clase 1 no tiene subclase porque las subclases lo que representan son limitaciones. De la clase 2 a la clase 7 podemos llegar a tener alguna de estas limitaciones, ¿sí? En general, la clase 2 suele tener una sola limitación. Sin embargo, de la 3 en adelante podemos llegar a tener hasta 2 limitaciones. Siempre la limitación es por orden de importancia.
La clase 1 no presenta ninguna limitación para el rendimiento de los cultivos. Se puede trabajar sin precauciones, solo tenemos que tener cuidado con lo que es degradación física y fertilidad. Son suelos profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, con buena retención de agua y buena fertilidad. En la clase 2 ya aparecen limitantes leves, ¿no? Que reducen ya la elección de especies, pero pueden ser subsanables con medidas de manejo simple, como rotaciones, manejo de residuos, ¿sí? Por ejemplo, tienen pendientes suaves pero no largas, la profundidad un poco menor a la ideal, la estructura es desfavorable para laboreo. Ocasionales inundaciones, pero contenido sodio y salinidad bajo, ligera susceptibilidad a erosión, efectos adversos ligeros causados por erosión pasada y ligeras limitaciones de clima para uso y manejo. La clase 3 ya tiene limitaciones moderadas que reducen la elección de especie. Requiere prácticas especiales o ambas. Tiene más restricciones que la clase 2. Las prácticas de conservación ya son más difíciles de aplicar y mantener. Por ejemplo, tengo pendientes moderadas y largas. Alta susceptibilidad a erosión, inundaciones frecuentes, sobresaturación continua y luego del drenaje sigue saturado. Y moderadas condiciones climáticas limitantes. Y por último, dentro de las clases arables, tenemos la clase 4. En este caso, las limitantes son severas y restringen la elección de especie y además requerimos un manejo muy cuidadoso. Hay que mantenerlos cubiertos, tratar de no realizar laboreos convencionales. Por ejemplo, hay riesgo de erosión, pendiente muy larga y pronunciada, poca profundidad, hay sal y sodio en exceso, baja retención de humedad, severos efectos adversos del clima, frecuentes inundaciones y humedad excesiva y cultivos en forma ocasional o forrajeras. Arrancamos con las clases no arables. La primera es la clase 5, no tiene problemas de erosión o son insignificantes. Las limitaciones no son prácticas o económicas para realizar. Uso para pasturas forestales o vida silvestre. Son suelos de terreno bajo, sujetos a inundaciones frecuentes, con la napa muy alta, poco profundos, relieve cóncavo, mal drenaje y podemos llegar a hacer alguna mejora en los pastos. En este caso, como ejemplo, tenemos los mallines patagónicos y la serie Lima. En la clase 6 ya tenemos limitaciones severas y continuadas para los cultivos. Se puede aplicar ciertas medidas de mejoramiento para pasturas o forestales. Hay pendientes excesivas, muy susceptible a erosión, la zona radicular es poco profunda, excesiva humedad, anegamiento, baja capacidad de retención de agua, severas concentraciones de sal y sodio y factores climáticos adversos muy severos. La clase 7 ya tiene grandes limitaciones para uso bajo pastoreo y bosque. Son suelos superficiales, erosionados en pendientes fuertes o pantanosos. Por ejemplo, pendientes muy pronunciadas, erosión superficial, el horizonte superficial, el horizonte A muy chico, piedras, suelo mojado, presencia de sales, de sodio. En este caso, a diferencia de la clase 6, lo que podemos llegar a hacer es mejorar una pastura, un pastizal, no implantar una pastura, ¿sí? En la clase 6 podemos llegar a sembrar una pastura. En la clase 7 ya las prácticas serían de mejora del pastizal natural, con fertilizaciones o con rotación de pastoreo. Y ya los suelos clase 8 son suelos sin uso productivo agropecuario, son áreas improductivas y pueden usarse en recreación, construcción, vida silvestre o reserva. Aquí hay un cuadrito que si ven el celestito, el más clarito, si voy de la 1 a la 8 aumentan las limitaciones y el riesgo de uso. En cambio, si voy de la 8 a la 1, lo que tengo es más adaptabilidad, ¿sí? Y más libertad en la elección del uso que le voy a dar a ese suelo, ¿no? O sea, para uso 8 o 7 ya estoy más limitado a un uso. En cambio, en los suelos de más bajas clases podemos tener mayor posibilidad de uso. Sí, ahora, si yo estoy destinando clase 1, 2 o 3 para vida silvestre, recreación, pastoreo, ¿sí? Cultivos ocasionales,
estamos subutilizando el suelo. Ahora, si yo estoy en una clase 8, 7, 6 y estoy haciendo un cultivo intensivo, ya estoy sobreutilizando el suelo, ¿sí? Estoy entrando en un problema de degradación con esa intensidad de uso. Entonces, suelos de clases altas tienen que tener menor intensidad de uso. Y entonces vimos las subclases que eran limitaciones. Esas limitaciones eran letras minúsculas que acompañan a la clase. La primera es la E, riesgo de erosión y escurrimiento, ¿sí? Y está vinculado a la topografía, diferencia, mucha pendiente, a la permeabilidad, a la escorrentía superficial, a la cubierta vegetal y a la lluvia, ¿sí? Después tenemos limitaciones por exceso de agua, que está representado con la W, que lo que hace es dificulta el movimiento de agua. Tenemos limitaciones por condición de suelo en la zona o problemas en zona radicular. Esos se asignan con la letra S. Y ahí tenemos todos los problemas de alcalinidad, salinidad, ¿sí? Esto y lo del movimiento de agua, en general, la W y la S suelen ir juntos en las clases 6 o 7 y se suelen presentar en lo que son pampa ondulada, pampa deprimida, ¿sí? Que es lo que vimos hoy en la clase de exceso de agua. La alcalinidad, la salinidad, pero también tenemos lo que es compactación, profundidad de exploración radicular, porosidad o rocosidad. Y después tenemos limitaciones climáticas, que son representadas por la letra C, que están asociados a altas temperaturas y falta de humedad. Bien, luego tenemos como segundo cualitativo el esquema de evaluación de tierras de FAO. Este es un esquema, no un sistema, que orienta sobre los procedimientos que deben guiar la creación y aplicación de un sistema de evaluación de tierras orientado a un uso específico. ¿Sí? Puede utilizarse a diferentes escalas y a una amplia gama de recursos, de usos de suelo. Por ejemplo, podemos evaluar no solo trigo, maíz o una pastura, sino que podemos pensar en arándano, kiwi, en instalar un cultivo de rosas para corte o instalar una productora de alguna especie ornamental, ¿sí? O sea, se puede también evaluar este tipo de uso. La estructura es orden, clase y subclase. Y en general este esquema, lo que hace es evaluar la aptitud de la tierra para un uso específico, ¿sí? Y además tiene en cuenta la parte física, la parte económica y la parte social, que capacidad de uso no tenía. Entonces, dentro de las clases se refiere al grado de adaptabilidad y tenemos las aptas y las no aptas. Dentro de las aptas, altamente apta o moderadamente apta. Y dentro de las no aptas tenemos las no aptas actualmente o no aptas permanentemente. Después tenemos las subclases que indican el tipo de limitación presente, ¿sí? Y se agrega una letra al lado de la subclase. Y después tenemos las unidades de aptitud que expresan variaciones de la subclase debido a su producción o por exigencia de manejo y se expresan con un número arábigo precedido de un guión. Bien, dentro de los métodos paramétricos que dijimos que era semi-cuantitativo, en los cuales la relación entre la productividad y la característica de la tierra es expresado como factores ponderados en una función matemática simple. Hay una función y se multiplican factores. ¿Sí? Permite valorar diferentes usos en un área específica. Entre estos métodos tenemos el índice de Story o el índice de tierra y el índice de productividad de Riquier. Este índice de productividad de Riquier es el que vamos a ver y es el que ustedes pueden encontrar en los mapas de suelos. Entonces, el índice de productividad de Riquier evalúa la productividad del suelo según algunas características del suelo bajo un determinado manejo. En general se analizan usos generales, ¿no? Herbáceos, para un pasto, para un forestal, ¿sí? Para un cultivo de maíz, por ejemplo. Entonces se utiliza las principales propiedades intrínsecas de un suelo. El régimen hídrico del suelo, el drenaje, el espesor, la materia orgánica, la textura, la salinidad, el porcentaje de sodio, ¿sí? Y establece 5 clases de excelente a muy pobre en función de este valor de IP. Ahora, lo que hace el INTA es agrega unas modificaciones y lo adapta.
para hacer una fórmula matemática, ¿sí? Donde se multiplican 10 parámetros seleccionados relacionados a eso, ¿no? Al drenaje, el espesor, la materia orgánica. Con eso se calcula un factor y se multiplican. Y con eso se obtiene un número. Ese número va del 1 al 100. Y cuanto mejor sean los suelos, con menos limitaciones y más potencialidades y mejores características, más cercano es 100. ¿Sí? O sea, un suelo con buen drenaje, con buena profundidad, con buena materia orgánica, sin presentar sales, sin presentar sodio, tienden a estar más cerca del 100. Y por último, evaluación cuantitativa, que establece una relación entre productividad, factores edáficos, climáticos y de manejo. Hay muchos datos en el espacio y tiempo y lo que se arman son modelos de simulación. Estos modelos como limitante que requieren datos detallados y que estén probados en algún lugar. Pero como ventaja es que nos permite estimar la producción de cualquier cultivo en cualquier lugar previa calibración y validación. Podemos nombrar algunos. Modelos de evaluación de tierra como el ALES, que permite evaluar tierras a nivel regional o local. Modelos de balance hídrico como el CropWatt, ¿sí? Que lo que intenta calcular es la necesidad de agua de un cultivo y por lo tanto de riego de ese cultivo, teniendo en cuenta el clima, el suelo y la especie. Después tenemos modelos de erosión como el EPIC, que es utilizado para simular el efecto de erosión en suelos bajo esa producción. Y modelos de crecimiento de cultivos, por ejemplo, tenemos el Ceres maíz, que simula el crecimiento de maíz según el agua, la temperatura y el nitrógeno. También podemos encontrar Ceres trigo o Ceres soja. Bueno, hasta acá esto es para que completen la parte de cartografía. ¿Sí? Repasen, lean, en el apunte está, y repasen solo entonces capacidad de uso, índice de productividad de Riquier y el esquema de FAO que les puede llegar a servir.